amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche una vez más. Hay muchas historias en internet acerca de Enriqueta Martí, pero muy pocas se ajustan a la realidad. Hoy vengo a contarte la verdadera historia de la vampira del Raval. Así que, si quieres saber lo que verdaderamente pasó y quién fue Enriqueta Martí, te animo a que te quedes hasta el final del vídeo. Enriqueta Martí Ripoll nació en Sant Feliu de Llobregat en el 1868. Siendo muy jovencita se va a vivir a Barcelona y allí comienza a trabajar como niñera, pero muy rápido deja de cuidar a niños y empieza a ejercer la prostitución. En 1895 se casa con el pintor Joan Pujalló y tienen una relación muy tormentosa en la cual están todo el tiempo separándose y reconciliándose hasta que finalmente el matrimonio se acaba. Y bueno, de ese matrimonio no tuvieron ningún hijo, o eso es lo que se cree, porque hay fuentes que aseguran que sí que llegaron a tener un hijo, el cual murió al poco de nacer. Sin embargo, en algún momento de su vida a Enriqueta le hacen una serie de estudios y le dicen que ella no puede tener hijos, cosa que sinceramente a ella la trastornó muchísimo. En 1909 Enriqueta es detenida y acusada de regentar un burdel en el cual se ofrecían los servicios de niños muy pequeños. Lo que pasa es que Enriqueta nunca fue juzgada por este caso, ya que es conocido que aquellos burdeles los frecuentaban gente, digamos, de la clase alta de aquella época, gente muy adinerada. Y para que esto no se supiese, no saltase el escándalo y estas personas adineradas no se viesen involucradas en un caso de puntos suspensivos, pues a Enriqueta nunca se la llegó a juzgar. Sucede que en el 1912 comienzan a haber una serie de desapariciones y posteriores muertes de niños. Estos casos no estaban siendo investigados porque no eran los hijos de los ricos los que estaban desapareciendo, sino que desaparecían los niños pobres, los niños, normalmente niños abandonados, niños que no tenían hogar, hijos de prostitutas, hasta que de repente desaparece Teresita Guitart. Y entonces ahí ya la gente ya se empezó como a asustar más, porque hasta ahora pues desaparecían niños que tristemente no le importaban a nadie, pero quien había desaparecido en esta ocasión era Teresita Guitart, que era de una familia pues como muy querida en el barrio, si no me equivoco era la hija del panadero del barrio, y bueno, aquello ya tenía un matiz diferente y entonces la gente ya estaba como más pidiendo justicia y que se investigaran esta serie de desapariciones, ¿no? A todo esto, una vecina de Enriqueta, paseando por la calle, alza la vista hasta el balcón del piso de la calle Poniente, hoy en día es la calle Joaquín Costa, pues esta vecina alza la vista hacia el balcón del piso de Enriqueta Martí y ve asomada a una niña que ella la identificó como la niña desaparecida, como Teresita Guitart. Así que esta señora se lo comunica a la policía consigue una orden de registro en la casa de Enriqueta Martí, poniendo como excusa que Enriqueta tenía gallinas dentro del piso, porque era la costumbre de la época en que muchas familias pues tenían gallinas dentro de sus casas y bueno, esto estaba prohibido, con lo cual consiguen una orden de registro con esa excusa, cuando lo que realmente querían era saber si Enriqueta Martí tenía secuestrada en su casa a Teresita Guitart. Y efectivamente, cuando entran dentro de la casa de Enriqueta, se encuentran con que ahí estaba Teresita Guitart. Enriqueta le había rapado el pelo, la tenía vestida con harapos y la niña estaba muy afligida y muy triste. Pero es que no solo estaba Teresita, sino que había otra niña, Angelita, la cual decía ser hija de Enriqueta, pero realmente no era su hija, era la hija de su cuñada. Y cuando se ponen a registrar la casa, en una especie de falsa pared, en el hueco de una especie de tabique, encuentran sangre humana y restos de huesos que supuestamente y en aquel momento ellos relacionan con huesos de niños. A Enriqueta Martí se la llevan a la prisión de Reina Amalia
y a Teresita y Angelita pues les hacen un interrogatorio en el cual las niñas cuentan lo siguiente. Teresita explica que pasó allí 12 días horribles, en los cuales Enriqueta la alimentaba a base de patatas hervidas y pan duro. No la pegaba, pero sí la pellizcaba amargamente y muy duramente cada vez que le apetecía, y la tenía prohibido decir su propio nombre. Enriqueta le había dicho que a partir de ahora era su hija y que ya no se llamaba Teresita, sino que se llamaba Felicidad. Angelita también tenía el pelo rapado. Era algo que se hacía bastante en aquella época para evitar los piojos o para facilitar que se le pudieran quitar los piojos a los niños cuando los cogían. Entonces le preguntan a Angelita, y Angelita lo que cuenta es que antes de que Teresita llegase a la casa había un niño que se llamaba Pepito y que ella era muy amiga de ese niño, pero que un día desapareció y que se encontró a su madre, a Enriqueta, con un cuchillo ensangrentado y toda la encimera de la cocina ensangrentada, por lo cual la niña, Angelita, dedujo que su madre lo había matado. Con todos estos hechos a la policía le vino Dios a ver, porque por fin tenían un culpable para todos los asesinatos y todas las desapariciones que estaba viendo en aquel momento, ¿no? A pesar de que no tenían y nunca tuvieron ninguna prueba de que Enriqueta Martí hubiese asesinado a nadie, le echaron la culpa de más de 12 muertes de niños, y Enriqueta Martí se convirtió a la vista de todos y hasta el día de hoy en un monstruo. Y bueno, pues como cuenta la leyenda, a lo que se dedicaba Enriqueta Martí supuestamente pues era a asesinar niños para sacarles la sangre, sacarles las grasas. Ya sabéis que en aquella época también existía la leyenda del sacamantecas, que toda leyenda siempre tiene parte de verdad, porque sí que es verdad que había gente que se dedicaba a hacer esto, pero realmente nunca hubo ninguna prueba de que Enriqueta Martí se dedicase a hacer este tipo de cosas. Pero resultaba más fácil culpar a Enriqueta Martí de todo lo que había pasado, porque la realidad era mucho más turbia. La realidad de todas esas desapariciones y qué era lo que habían hecho con esos niños era mucho más turbio e involucraba a las altas esferas de Barcelona de aquella época. Entonces, Enriqueta Martí, que no era ninguna santa, pero tampoco era una asesina en serie, pagó el pato, fue la cabeza de turco de estas personas de la burguesía, y hasta el día de hoy no ha salido verdaderamente cuál fue el motivo por el cual inculparon a esta señora de todo aquello. Os interesará saber qué era lo que decía Enriqueta Martí, si se declaró culpable en algún momento o no. Enriqueta nunca se declaró culpable, nunca. Tuvo varios intentos de quitarse la vida dentro de la cárcel, no lo consiguió, finalmente acabó muriendo por cáncer de útero, pero la prensa del momento lo disfrazó todo como de que había muerto apalizada por sus mismas compañeras de prisión, cosa que no fue cierto. De hecho, se sabe que Enriqueta Martí se llevaba muy bien con todas ellas y era una persona bastante querida allí dentro por sus compañeras. Y en todos los interrogatorios lo que Enriqueta nunca admitió fue que hubiese secuestrado a Teresita. Enriqueta era una persona que psicológicamente no estaba bien. Enriqueta no estaba cuerda, o sea, era una persona que está completamente trastornada. Algunas fuentes dicen que ese trastorno se debe a que ella no podía tener hijos y que por ese motivo secuestró a Teresita. No es cierto, nunca se pudo demostrar que secuestrase a ningún niño más. De hecho, Pepito, el niño al que supuestamente pues le quitó la vida en la cocina, realmente luego se supo que era un niño al que ella había estado cuidando durante mucho tiempo y realmente no estaba desaparecido. Cuando preguntaron a Enriqueta por qué había secuestrado a Teresita, ella dijo que no la había secuestrado, que simplemente se la encontró perdida por la calle, se la encontró con mucho miedo y con mucha hambre y se la llevó a su casa. Evidentemente, como ya os digo, Enriqueta Martí no estaba muy bien y se cree
que el motivo por el que se la pudo haber llevado pues es por ese trauma que ella tenía de no poder tener hijos. Por eso tenía a su cargo a la hija de su cuñada, la cual había hecho pasar por su propia hija, y por eso se llevó también a Teresita, obligándola a llamarle mamá, y hasta incluso le cambió el nombre. Con esto quiero decir que Enriqueta Martí no era tampoco ninguna santa. De hecho, se cree que es cierto el tema de que ella pues engañaba a niños y bueno, pues los ofrecía en los burdeles de aquella época, ¿no? Pero realmente nunca hubo ninguna prueba de que ella fuese responsable de todos aquellos crímenes. Más tarde se descubrió que esos huesos que encontraron en su casa no eran huesos de niños, sino huesos de adulto, de una persona de más de 25 años, y que en aquellos tiempos era como una tradición o algo, no una tradición, pero sí algo no tan poco frecuente, el hecho de tener huesos humanos en las casas, pues como símbolo de buena suerte, ¿no? Se creía que traía buena suerte. Hace unos días fui al Festival de Sitges para poder ver la película La vampira de Barcelona de Lluís Donés, y tengo que decir que salí encantada, ¿no? Lo siguiente, me pareció espectacular, porque aparte de dar esta visión realista de lo que fue la historia de la vampira de Barcelona y plasmar verdaderamente quiénes fueron los verdaderos vampiros de aquella época, que eran las clases altas, que encargaban niños como si de un mercado se tratase para hacer realidad sus propias perversiones y sus propias fantasías. Aparte de mostrar esta realidad, que ya se agradece, es una película que está realizada, rodada e interpretada con un gusto exquisito, a mi parecer. Para hacer esta película, Lluís Donés se ha basado sobre todo en las investigaciones de la historiadora Elsa Plaza, que en 2014 sacó el libro Desmontando la vampira de Barcelona, y que lleva más de 10 años investigando todo este tema de Enriqueta Martí y sacando a la luz, mostrando una realidad que en aquel momento se trató de tapar, ¿no? Y que se inculpó, como siempre, se buscó una cabeza de turco, que ya digo, no era ninguna santa, pero no era la responsable tampoco de todas esas desapariciones, y se la utilizó de cabeza de turco porque era una mujer pues pobre, mientras se encubrió y se tapó a las clases altas de aquella época, que eran las que estaban realizando verdaderas aberraciones con los niños. Si tenéis oportunidad de ver esta película cuando la estrenen, de verdad que os la recomiendo muchísimo, porque es brutal. A nivel de escenarios, cómo utilizan el recurso de las sombras chinescas, cómo utilizan esa especie de... te da la sensación, o sea, estás viendo una película, pero te da la sensación de estar viendo una obra de teatro. Y esto es porque utilizan un escenario como muy teatral, pues para recrear lo que era la Barcelona de aquella época. Hay algo que me gusta también, y es que juega... la película está prácticamente grabada en blanco y negro, pero con el recurso que ya en su momento se utilizó en La lista de Schindler, por ejemplo, que es resaltar ciertos tonos. En este caso el rojo es algo que visualmente impacta muchísimo. Y luego también me llamó la atención que creo, no quiero equivocarme, hay muy pocas escenas en color, pero sobre todo las escenas en color están grabadas siempre en el burdel. Fijaos el contraste de la película en blanco y negro, con esos tonos de rojo que resaltan sobre el blanco y negro, y luego las escenas de el burdel grabadas a todo color, con esos personajes grotescos que parecen sacados del circo de los horrores. Y además la película está muy bien porque no está rodada a modo de documental, o sea, te explican la historia, pero te meten por medio una trama de investigación, una trama periodística. De hecho, el protagonista es un periodista cuyo máximo interés es llegar hasta el fondo de todo este asunto, averiguar quién verdaderamente es el culpable de todas estas desapariciones. Evidentemente él tiene sus propios traumas del pasado que le hacen pues de algún modo vincularse de manera afectiva con este caso. Me gusta muchísimo cómo la película se debate un poco
y se confunde entre lo que son los sueños del protagonista y lo que sucede en la realidad. Es más, creo que esta película merece una review y seguramente la haga. Así que, amiguetes, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante la historia, que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal. No os olvidéis de activar la campanita de notificación, aunque últimamente la campanita sirve para muy poco, con lo cual simplemente os digo que yo voy subiendo vídeo día sí y día no. Y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.